Ahora mismo, mientras hablamos, algo muy gordo está pasando dentro de una de las religiones más grandes del mundo. Es un cambio enorme, estructural, pero que ocurre en silencio, sin grandes titulares. Bueno, pues vamos a meternos de lleno en esa fractura silenciosa que está literalmente redibujando el mapa del cristianismo. 7.000. Quiero que este número se quede ahí flotando un momento, porque como vais a ver, no es una cifra cualquiera. Exacto. 7.000 iglesias, con sus millones de feligreses, que han dicho hasta aquí hemos llegado y se han ido de la Iglesia Metodista Unida. Ojo, porque estamos hablando del mayor cisma denominacional en Estados Unidos desde la Guerra Civil. Y esto, que ya de por sí es un bombazo, podría ser solo el principio de algo mucho más grande. Y aunque todo esto nos pueda parecer algo totalmente nuevo, la verdad es que la historia tiene estos ecos. Este tipo de fracturas ya han pasado antes. Y cada vez que ocurren, no solo cambian una religión, es que remodelan civilizaciones enteras. El patrón, la verdad es que se ve bastante claro y se repite. Primero, hay una acumulación lenta de tensiones, ya sean teológicas o políticas. Luego, de repente, hay un detonante, algo que es la gota que colma el vaso y hace que la gente diga basta ya. Y al final llega la ruptura, que suele ser rápida, bastante caótica e irreversible. Pues bien, estamos viendo ese mismo patrón desarrollarse otra vez, ahora mismo, en tiempo real. Pero, y aquí viene lo importante, lo de los metodistas no es un caso aislado, es más bien como el primer temblor de un terremoto global que está sacudiendo los cimientos de casi todas las grandes confesiones cristianas del planeta. Fijaos, la Convención Bautista del Sur, que es la denominación protestante más grande de Estados Unidos, está perdiendo miembros a un ritmo que asusta. La comunión anglicana está, en la práctica, rota en dos, con la mayoría de sus fieles en África y Asia diciendo que ya no reconocen al líder en Canterbury. Y en la Iglesia Católica, conferencias de obispos enteras, sobre todo en África, están desafiando abiertamente las directrices de Roma. Todo esto nos lleva a un punto que es clave para entenderlo todo. Mirad esto, a principios del siglo XX el cristianismo era, una religión occidental. 8 de cada 10 cristianos vivían en Europa o en Norteamérica. El centro de gravedad estaba ahí, clarísimo. Y ahora, fijaos en el vuelco. Es, sencillamente, el cambio demográfico religioso más brutal de la historia. El centro de gravedad se ha movido por completo al sur global. Hoy, casi el 70% de los cristianos vive en África, Asia y América Latina. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque, por lo general, las iglesias del sur son teológicamente muy conservadoras, mientras que las del norte son cada vez más progresistas. Son literalmente dos trenes que van en direcciones opuestas y están a punto de chocar. Pero, a ver, que nadie se engañe. Todos estos debates que vemos en las noticias sobre la sexualidad o el papel de las mujeres son solo la superficie. Son los síntomas, sí, pero las verdaderas causas son unas fuerzas tectónicas mucho más profundas que están moviendo los cimientos de todo. En el fondo de todo, la pregunta clave es ¿quién tiene la autoridad para decidir qué es verdad? A eso súmale el poder creciente del sur global, que ya hemos visto. Y luego está Internet, que ha tirado abajo los muros que separaban a las distintas iglesias. La gente ya no va a una iglesia porque iba su abuela. Ahora elige, compara y si no le gusta se va. Y por si fuera poco, la polarización política se está colando hasta en los bancos de las iglesias, que se reorganizan ya no por teología, sino por ideología. Entonces, con todo este panorama, ¿qué hace la gente? Pues básicamente están surgiendo dos formas de reaccionar, dos tipos de creyentes que están marcando el camino a seguir. Por un lado, tenemos al que huye. Es alguien que después de una decepción, una herida, lo que sea, tira la toalla, abandona la iglesia, se monta una fe a su medida, muy individual, y a menudo se dedica a criticar desde fuera, pero construye poco. Y por otro lado está el que reforma. No es un conformista para nada, pero tampoco abandona el barco. Entiende que las cosas tienen que cambiar, y mucho, pero se arremanga y trabaja desde dentro, asumiendo la responsabilidad de construir algo mejor. Y es este segundo grupo precisamente el que está dando forma a lo que podríamos llamar un cristianismo reformado emergente. No se están inventando nada nuevo, Más bien están redescubriendo una fe que lo exige todo: la mente, el carácter, la comunidad y la misión. Buscan una fe con sustancia, con chicha, que no se escapa del mundo, sino que intenta transformarlo desde dentro. Pero claro, entre tanto dato, tanta teología y tanto análisis, a veces se nos olvida lo más importante, el coste humano de todo esto. Esta frase de un pastor metodista jubilado lo clava. Es que cuando una iglesia se divide, no es una empresa que se reorganiza, es una familia que se parte por la mitad. Son comunidades donde la gente ha compartido bodas, bautizos, funerales y de repente dejan de hablarse. El dolor que esto genera es real y es tremendo. Así que la pregunta final es inevitable. La fractura está aquí, es real y se está acelerando.
El futuro ya no lo van a decidir los grandes líderes en sus despachos, sino la respuesta de miles de millones de personas ante esta crisis. Al final, ¿quién definirá lo que viene? ¿Los que huyen de las ruinas o los que deciden quedarse para reconstruir sobre ellas? El final de esta revolución silenciosa, creedme, todavía no está escrito.